Bienvenidos hermanos a esta segunda parte del programa El Rostro de la Misericordia. Y continuamos reflexionando el encuentro del apóstol Simón Pedro con Jesús. Decíamos anteriormente que este relato es tomado de dos evangelistas, dos versiones que narran un mismo hecho, un mismo acontecimiento. Jesús va al encuentro, Jesús sale en la búsqueda de Simón Pedro y de sus demás apóstoles. Pero hay algo peculiar. Siempre en cualquier encuentro nosotros vemos que Jesús es quien llama. Por tanto, quien ha recibido esta llamada de Jesús ha recibido también una vocación. Y aunque este relato es bastante extraño porque Jesús llama a un grupo de pescadores que viven del trabajo y que están pescando en el lago de Galilea, Él les llama y ellos lo dejan todo para seguirle. ¿Por qué? Porque lo que ellos acaban de recibir es una llamada y ellos con prontitud responden a esta llamada. Y esta llamada entonces los va a convertir a ellos cuatro, pero principalmente a Simón Pedro, los convierte en discípulos del Señor Jesús. Son cuatro discípulos entonces que el Señor llama: Simón y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan. Estos cuatro discípulos han recibido una encomienda de Dios, han recibido una gracia y por tanto ellos han recibido una llamada radical que va a cambiar su vida. Radical, imperiosa y exigente también. Porque a raíz de esta llamada vemos nosotros y notamos, y de hecho así lo es, que hay una obediencia inmediata, una obediencia irreflexiva. Definitivamente nosotros nos quedamos perplejos porque ellos al instante dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Quiénes entonces son estas personas que abandonan así su trabajo, que abandonan a sus compañeros de trabajo también, que abandonan a su familia y que siguen a un desconocido que les propone emprender algo que ni ellos entienden? Algo tan grande, a emprender esto que para nosotros es algo inexplicable. Los haré pescadores de hombres. Pues estos son los discípulos. Este es Simón Pedro, el que ha recibido una llamada de Jesús, el que ha respondido con presteza a esta llamada de Jesús, ha respondido con prontitud a la llamada de Jesús. Hay algo entonces en esas palabras de Jesús que les hace a estos hombres y específicamente a Simón Pedro a decirle sí a Jesús y a dejarlo todo por el reino de los cielos, a dejarlo todo por Jesús, a pesar de que no saben nada más que su trabajo, a pesar de que tienen sus familias, las han dejado todo, lo han dejado todo para seguir a Jesús. Y esto es algo importantísimo en el encuentro con Jesús. Cuando hay una llamada, también debe haber una respuesta. Y esta respuesta muchas veces nosotros humanamente damos una respuesta tardía. Debemos entonces aprender de Simón Pedro a dar una respuesta inmediata al Señor, una respuesta inmediata a colaborar en la obra de la redención, en la obra de la salvación. Y es aquí donde primeramente decíamos que en este personaje, Simón Pedro, vamos a encontrar una característica principal, y es que en él nosotros contemplamos la obra, la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, por tanto, quien actúa en la vida de Simón Pedro y le hace decirle sí al Señor. Es el Espíritu Santo, por tanto, quien obra
en el creyente, en la persona que quiere tener un encuentro con Jesús, a darle esa respuesta pronta, a darle ese sí para seguir a Jesús. Por tanto, nosotros diremos indiscutiblemente, el apóstol Pedro ha recibido una gracia que sobrepasa cualquier explicación. Nosotros no tenemos explicación ante la respuesta que Pedro le ha dado a Jesús, ante esa respuesta inmediata que el apóstol da al Señor Jesús. Para nosotros no tiene explicación. ¿Por qué? Porque él, sin saberlo, porque él, sin dudar un momento, ha comprendido que el que lo llama, que en este caso es Jesús, el que lo está llamando no le va a engañar. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta entender. Cuando nosotros recibimos la llamada del Señor, nosotros nos ponemos a pensar humanamente, y es en ese momento en que ya no dejamos obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas y comenzamos a ponerle peros al Señor. Debemos aprender, igual que Simón Pedro, que hay que dejar actuar el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesús es el que llama y Él no nos va a engañar. Entonces, Simón Pedro ha sabido y sabe quién es el que lo está llamando. Y sabe quién es el que lo llama. Y ya Jesús lo ha dicho también: yo soy el camino y la verdad y la vida. Así se lo decía a los apóstoles, a los discípulos, de los cuales meditábamos en los programas anteriores. Y así también se lo dice hoy a Simón Pedro: sígueme, porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Así nos dice a cada uno de nosotros: sígueme. Y depende de nosotros una respuesta. Depende de nosotros ese encuentro vivo con la misericordia. Ese encuentro que cambie, al igual que en el apóstol Pedro, nuestras vidas. Entonces, Pedro se deja inspirar por el Espíritu Santo y nosotros debemos aprender a dejarnos guiar e iluminar por el Espíritu Santo. El encuentro con Jesús, entonces, se produce no solo en mi experiencia personal, sino también va ligado mi encuentro con Jesús a otras personas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un encuentro vivo y personal con el Señor, nos encontramos con personas que también ya han tenido un encuentro con Dios. Nos encontramos con personas que están siendo parte de esta realidad, están siendo parte de este encuentro también. Y es que el encuentro con Jesús siempre va a ir ligado a otras personas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seguimos a Jesús, nos encontramos con personas que también van adelante de nosotros. Nos encontramos con personas que también van tras de nosotros. Nos encontramos con personas que van al lado mío y que también han recibido esa llamada de Jesús. El encuentro con Jesús, entonces, nos tiene que animar a nosotros. Y el encuentro de este discípulo, Simón Pedro, con el Señor es el modelo de un encuentro divino. Es el modelo de una respuesta que nosotros debemos dar. De una respuesta que, al igual que la Virgen María, debe ser con prontitud. De una respuesta que debe ser radical también y que nos va a llevar a un cambio en nuestra vida. Pidámosle, por tanto, a nuestra Madre Santísima, ella que siempre estuvo dispuesta a dar un sí al Señor, que nos enseñe también a nosotros a decir que sí y a dar una respuesta a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me quieres tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.